Hola, ¿qué tal? Quiero hacer algunos apuntes de la materia de sociología en relación a su introducción. Les quiero compartir primero que sociología fue la primera clase que impartí en la Facultad de Jurisprudencia, empezando en el año 2000. La historia de sociología como ciencia independiente pues es relativamente joven. Los requisitos previos para su existencia surgieron en el contexto de la Revolución Industrial, además con las ideas propias de la Ilustración. La sociología surgió a partir de Augusto Comte y su origen se debe a muchos movimientos claves en la historia y en el mundo. La relación entre sociología y derecho es muy relevante. Nuestra concepción de derecho positivo parte sobre las teorías de Hans Kelsen, y para comprender el sentido de lo positivo siempre estudiamos el pensamiento de Max Weber. De ahí la diferencia entre la filosofía social y la sociología, ya que mientras la primera explica cómo debería de ser utópicamente una sociedad, la sociología estudia cómo es realmente una sociedad. Podemos partir de que la sociología es la ciencia social que estudia la interacción y los productos de esa interacción social, entendiendo esos productos como la propia cultura, misma que no es la misma en todos los lugares del mundo ni en todos los momentos o tiempos de la historia. Cambia. La interacción social viene a ser una serie continua y recíproca de contactos físicos y simbólicos que se dan entre dos o más personas y que van reflejando que el individuo se toma en cuenta recíprocamente o mutuamente. Los contactos pueden ser un apretón de manos, puede ser un abrazo, puede ser un gesto, levantar una mano o cualquier contacto que traiga implícitamente un significado. El ser humano es un animal político por naturaleza. Esto quiere decir que tiende a relacionarse con otros iguales y es también por naturaleza. Todas las personas nacen dentro de una familia y la mayoría de las personas forman la propia. De ahí que se distinguen los grupos primarios, los grupos secundarios, respecto a la participación de las personas en materia de la voluntariedad. Son grupos primarios aquellos donde el individuo tiene poca o nula posibilidad de elegirlos. Ya nacemos en una familia. Esa familia se ubica en un tiempo, en una circunstancia social, en la integración de una estratificación social, y la familia es el grupo primario por excelencia, no el único. También pueden ser grupos primarios los grupos de amigos, de vecindario, de barrio o incluso los grupos de escuela, hablando de la formación básica, donde el domicilio y el contexto del grupo primario determinarán el proceso de interacción de las personas en su actividad escolar. Son grupos secundarios aquellos donde las personas voluntariamente deciden la participación, desde los clubes deportivos, culturales, hasta la formación educativa superior. Los grupos secundarios por excelencia son las asociaciones voluntarias, que incluso pueden llegar a tener el formato de asociaciones civiles. ¿Cuándo? Cuando son debidamente registrados con una denominación autorizada en la Secretaría de Economía y que son definidos los alcances en una escritura pública notarial debidamente inscrita ante la autoridad registral. En este sentido, encontramos el desarrollo de las costumbres, los mores, las normas sociales, hasta que llegan a consolidarse las normas jurídicas o leyes. Las costumbres son convencionalismos sociales. Los mores
son convencionalismos, pero dirigidos por la dirección al bienestar social general. Las normas sociales regulan la aceptación y rechazo de acciones u omisiones, y las normas jurídicas son las leyes emanadas por el poder público legítimo que regulan la conducta de las personas en una sociedad. Nuestro principio de legalidad afirma que las ciudadanas y ciudadanos pueden hacer o dejar de hacer todo aquello que la ley no les exija o prohíba expresamente y respectivamente. En el proceso social encontramos cómo hay un elemento básico, la cultura. Y sobre este término existen múltiples definiciones de la misma en la diferente óptica social, jurídica y doctrinal. Me gustaría referir la definición clásica de Edward Taylor, antropólogo inglés del siglo XIX, quien definió que la cultura es un complejo conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes y costumbres adquiridas por el hombre en su condición de integrante de una sociedad. De tal suerte que podemos interpretar que la cultura puede ser material o inmaterial. La bandera o nuestro lenguaje ilustran esta diferencia. La personalidad se va formando y modificando conforme las experiencias que tiene una persona a lo largo de su vida. En ese andar podemos referir el estatus y el papel social. El estatus es la condición que tiene una persona en razón de sus características individuales, y el papel social es el rol que desempeña en base al estatus que tiene. Las personas se desarrollan en diversas instituciones. Las 5 instituciones básicas o principales por la doctrina son la familia, como el ejemplo claro de un grupo primario por excelencia, donde desarrollamos nuestra personalidad y nuestra participación social. El gobierno, como la función de ejercer el control social, interno y externo. La educación o docencia como el mecanismo para transferir la cultura educativa de una sociedad y su respectiva capacitación. La economía como la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del hombre, y la religión como el reencuentro del hombre con su origen y su destino. Las instituciones son patrones culturales agrupados alrededor de las necesidades del hombre, que tienen por objeto satisfacer esas necesidades. De ahí puede surgir el llamado conflicto de lealtades institucionales. Regularmente, las instituciones van de la mano y buscan un mismo sentido, pero hay ocasiones donde defienden o buscan intereses encontrados. Un ejemplo es la motivación de diversas leyes en sentido o valores universales encontrados. De ahí dirigimos la desviación social como un término utilizado para denotar la conducta que va en contra de las normas sociales. Según Merton, existen 2 tipos de desviados: los aberrantes y los no conformistas. Los aberrantes son personas que conocen y aceptan las normas, pero las infringen. Y los no conformistas conocen los fines de las normas, pero los rechazan. ¿Por qué? Porque buscan cambiar la realidad, porque buscan promover reformas. De tal suerte que grandes transformadores de nuestra sociedad y reformadores de la historia, podríamos decir, son desviados, pero desviados no conformistas, que una vez que conocieron las normas, las cuestionaron, las criticaron y buscaron una transformación. Muchos héroes de la historia universal son ejemplos de desviados no conformistas, desde diferentes aristas de participación y de diferentes aristas de responsabilidad. La desviación social tiene aspectos funcionales
y también aspectos disfuncionales. La naturaleza de una nación vendrá a ser el reflejo de una comunidad total con funciones de vida social independientes, conciencia de un mismo pasado, solidaridad como un presente y como un futuro, ligados por una comunidad de idioma, creencias, costumbres. En México, 32 entidades, 2.457 municipios, 68 pueblos indígenas, esto es casi 11 millones de personas, y el respeto al artículo 4 constitucional de la diversidad grupal. Anteriormente, Francis Merrill, a mediados del siglo XX, llegaba a visualizar y afirmaba en sus libros que llegará el día en que las personas puedan comunicarse inmediatamente, sin limitación ni distancia ni tiempo. ¿Por qué? Porque tradicionalmente nos referíamos a la sociedad de masas, a todo el grupo de personas que socializaban y generaban una interacción a través de los medios masivos de comunicación tradicionales, sin internet. La causa y el efecto del cambio social, como norma, la interacción de las personas no se da de la misma manera o en forma idéntica. Siempre trae consigo una evolución, siempre trae consigo una transformación. De ahí que el uso de las nuevas plataformas tecnológicas y las redes sociales se constituyan como un avance en los factores determinantes de la forma en que las personas socializan y por ende generan una interacción. Fuentes oficiales contemporáneas señalan que de 6 a 8 horas al día las personas utilizan sus dispositivos electrónicos. Ahí se genera la nueva interacción y sus modalidades en forma contemporánea y adecuadas a la realidad social. Quisiera referir al filósofo mexicano Antonio Caso, quien aseguró que Comte inauguró sus especulaciones presintiendo la importancia de una disciplina que revelaría la acción recíproca y concomitante de los fenómenos sociales. La sociología, como ciencia social, se integra en operaciones heurísticas, de tal forma que nuevas lógicas se van resolviendo y los problemas sociales van constituyendo una nueva relectura del mundo. Al fin de cuentas, la tarea de una abogada o un abogado es y será siempre resolver problemas. Muchas gracias.